que para reducir los accidentes o siniestros de tránsito que podrían llegar a ocasionarse en nuestras en nuestra empresa o para las personas que manejan vehículos de la empresa o sus propios vehículos en las actividades laborales, pues es importante que tengan esta formación. Entonces les pido por favor, chicos, mucha atención y que, bueno, al final de la charla tendremos un espacio para poder revisar cuáles son sus dudas y poder responder preguntas, ¿sí? Entonces les pido únicamente que pongan muchísima atención y que este contenido que vamos a hacer hoy, pues sea aplicable en sus actividades. Listo, le doy paso al agente metropolitano de tránsito, el señor Edison Tobar. Él es miembro de la Agencia Metropolitana de Tránsito y es quien nos va a transmitir sus conocimientos el día de hoy. Por favor, Edison. Muchas gracias. ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí, le escuchamos Ya, perfectamente. pues empezamos. Bueno, para empezar, es un gusto para mí estar en esta capacitación, que participe el personal de la empresa, porque es importante la reducción de los siniestros de tránsito, víctimas mortales en las vías que vemos todos los días. Nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones, de eventualidades. Lo normalizamos y eso no está bien, no está bien. Tenemos que realizar un cambio y estas capacitaciones dan el inicio a ese cambio, tanto en la reducción de siniestros como también a una mejor cultura vial, a una mejor conducción y también a promover cambios también en nuestra cultura con lo que respecta a la reducción de la corrupción. Dicho esto, me presento, mi nombre es Edison Tobar, trabajo en la Dirección de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nosotros el día de hoy vamos a hacer una charla, una capacitación en cuanto a conducción segura y normativa legal. Vamos a hacer énfasis en cosas muy puntuales para no perder mucho el tiempo, ya que el tiempo es limitado y las capacitaciones deberían extenderse todavía un poco más, deberían ser también con método híbrido, que podríamos hacer algo vivencial. Sin embargo, de la mejor manera esta capacitación. Voy a compartirles la pantalla en este momento. Listo, ya está, se está compartiendo. Ya, y vamos a iniciar. Por favor, quiero que tengan muy en cuenta las láminas. Si quieren, pueden capturarlas. Karina me decía que también iba a grabar la reunión. No hay ningún problema. También pueden tener un respaldo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la capacitación, cómo se va a desarrollar, ya que al finalizar vamos a tener una evaluación. Sí, entonces tengan en cuenta los temas que al final se les enviará a través de Karina el enlace para que ustedes puedan evaluar, tanto al capacitador como los conocimientos adquiridos. Entonces empezamos. Como inicio, bueno, estos acuerdos son para cuando hacemos capacitaciones presenciales. Sin embargo, en este caso, las preguntas las haremos al finalizar, como ya mencionó Karina, para que sean preguntas lo más puntuales acorde al tema que hemos realizado. También pueden, bueno, en este caso, a través de Karina, para que filtre cualquier duda, pregunta o algún inconveniente que tenga. Y eso lo iremos resolviendo al finalizar la capacitación. Como les decía, se va a evaluar, así que tengan muy en cuenta todos los puntos que tengamos en desarrollo. Para iniciar, quiero que vean este video. Tiene que ver con la importancia de la observación. Sí, así que por favor, tómenlo muy en cuenta, mírenlo bien y vamos a hacer una pequeña reflexión al finalizar el video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe. Who?
at precisely 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Ya, aquí pudieron observar los cambios que se realizaron. Es algo, un ejercicio de observación, ya que en la conducción nosotros tenemos una gran cantidad de estímulos, una gran cantidad de información que ingresa por nuestros ojos, por nuestros sentidos. Entonces nosotros tenemos que, esta tarea delicada en la conducción, de estar atentos a todos estos estímulos que se presentan a lo largo del trayecto cuando nosotros conducimos. El ejercicio en este video es para que tengamos en cuenta que no podemos procesar toda esa cantidad de estímulos, de información. Entonces, por eso es necesario aplicar siempre toda nuestra concentración a la conducción. Sí, entonces voy a continuar con el video para que ustedes se den cuenta cuántos cambios se dieron en esta escena. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Sí, entonces es importante concentrarnos en la conducción. No podemos pensar que podemos realizar varias actividades en la conducción, ya que esta implica todos nuestros sentidos, ¿sí? Ahora, continuando. El objetivo de la capacitación es modificar conductas y actitudes. Como les mencioné al inicio en la introducción, lo que queremos hacer es mejorar, hacer un cambio, un pequeño cambio que se aplique de toda la capacitación que vamos a impartir. Pueden haber mucha información, hay parte en la teoría, hay mucho contenido, pero lo importante aquí es que apliquemos pequeños cambios, que eso nos va a ayudar en el cambio en nuestra conducta. Sí, y estos cambios van a ayudar en el mejoramiento de los desplazamientos seguros en la conducción. Sí, y otro de los objetivos es la reducción de los siniestros. Lógicamente que esto es la consecuencia de pequeños cambios. Como les mencionaba, hay pequeños, la aplicación de pequeñas prácticas nos puede llevar a grandes cambios. Les voy a mencionar algo que es muy, muy importante, tal vez muy delicado en esta situación de cambio de conductas y pequeños. No necesitamos hacer grandes cambios inicialmente, ¿no? Que a veces ni siquiera los podemos cumplir, son metas exageradas. Queremos de un día para el otro cambiar, que sería lo ideal, porque tenemos una tasa alta de siniestralidad. Los siniestros de tránsito están entre las 10 primeras causas de muerte aquí en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces, si aquí se dan cuenta, hay factores como en el factor humano, hay conductas como el uso de distractores como el teléfono celular, que es solo no utilizarlo reduciría usted mucho los siniestros de tránsito. Incluso no solo reduce los siniestros, tiene una mejor conducción y usted va a evitar también daños materiales que usted sabe que en este tipo de siniestros, los daños
ascienden, no son solo las víctimas las que están en un siniestro, sino va más allá. ¿Por qué? Cuando hay un siniestro se mueve una gran cantidad de personas, de logística, de instituciones. Entonces es muy importante que pequeños cambios, a veces no usar el cinturón de seguridad puede hacer la diferencia. No usar el teléfono mientras conduce puede marcar la diferencia. Muchas veces en la parte económica nosotros estamos ajustados, estamos apretados, pero por atender una llamada que quizá no tiene esa importancia, y aunque fuera así, que tuviera una gran relevancia atender esa llamada, puede provocarnos un siniestro que en la parte tanto económica nos va a afectar, en la parte legal. Sí, incluso más allá, a veces hay situaciones donde nosotros nos vemos afectados incluso en la parte psicológica, emocional. En la parte familiar también se va afectando, se va minando el entorno, porque nosotros no esperamos nunca que nos suceda esto, pero sin embargo, ocurrimos en estas prácticas, adecuamos nuestra conducta y nos exponemos a un mayor riesgo. Sí, entonces esto es muy importante. Pequeños cambios que pueden ayudarnos, no solo a la reducción de siniestros, sino a tener una mejor conducción y nosotros también no estar inmersos dentro de este tipo de problemas económicos y legales. Dentro de las estadísticas que ya les mencioné a breves rasgos, nosotros tenemos a nivel mundial 1.35 millones de personas mueren al año en siniestros, como les mencionaba. Estos son datos de la OMS. Así que debemos tener muy en cuenta dejar de normalizar esto porque hay situaciones en las que nosotros decimos, pasa esto todos los días y a veces ya lo vemos algo como normal, es como en el sector de la región costa, en la región litoral, específicamente en Guayaquil. Nosotros escuchamos Guayaquil y escuchamos muerte, escuchamos homicidios y lo estamos normalizando y eso no está bien porque nosotros cuando normalizamos algo creemos que es parte de nuestra vida diaria. Así que hay que empezar a tomar la conciencia de que 1.30 de personas es una cantidad alta. De hecho, haciendo una comparación con la ciudad de Quito, ya está llegando a la mitad de la ciudad de Quito, que perdería haciendo una relación de cantidad, ya que nosotros somos aproximadamente 3 millones de quiteños que residimos aquí en la ciudad. Imagínense, sería casi la mitad de la ciudad que se está perdiendo anualmente en vidas. Nosotros debemos tener en cuenta aquí que cuando vemos como números, no lo tomamos, no hacemos esa conciencia, pero tengamos en cuenta que aunque sea una persona, una sola persona, pero cuando se trata de una persona que es allegada a nuestro núcleo familiar, si le empieza a afectar, ahí empezamos a tomar conciencia, pero no estamos nosotros fuera de estos riesgos. Tengamos en cuenta que nosotros interactuamos constantemente en las vías, así que el riesgo es alto. Pasando también de este tema a los rangos etarios. Como ustedes ven, nosotros estamos en nuestra ciudad y a nivel mundial tenemos la población joven que es de entre 5 a 29 años de edad, que es la población de riesgo. Y ahí están niños jóvenes entre 5 a 29 años de edad. ¿Por qué están en mayor riesgo? Porque hay más interacción con este tipo de usuarios, con este tipo de personas. Entonces, si no soy yo el que está dentro de este rango de edad, probablemente sea un familiar, puede ser mi hijo, puede ser un sobrino, puede ser un hermano, no sabemos quién, pero está dentro de nuestro alcance. Así que tengamos siempre en cuenta esto para la reducción también de los siniestros. En la pirámide de la movilidad, como la mayoría ya lo conoce, estamos nosotros inmersos dentro de todo este, este grupo de usuarios viales. Nosotros damos o vemos la necesidad, hay una prioridad dentro de estos usuarios,
que va en una pirámide invertida. ¿Por qué está invertida? Por una razón muy importante. Los usuarios viales que se encuentran en la parte de arriba como una pirámide invertida ocupan una mayor cantidad. Entonces, los peatones, nosotros les había mencionado que somos en la ciudad de Quito aproximadamente 3 millones de personas. Si hacemos una relación con el que está abajo en el último nivel, los automóviles, nosotros tenemos aproximadamente 500,000 vehículos en la ciudad de Quito. Así que la relación va mucho más allá. Hay una cantidad muy grande y muy marcada entre peatones y vehículos. Claro que va creciendo el parque automotor. Sin embargo, también tengamos en cuenta la vulnerabilidad que tienen los peatones. Por esto es que nosotros tenemos la necesidad de hacer énfasis en la pirámide invertida de la movilidad, donde el peatón, por ser vulnerable y por estar dentro de este grupo mayoritario, debe ocupar este nivel superior arriba. Seguidamente tendremos aquí podemos ver que hay personas en bicicletas, pero antes, aquí hagamos un pequeño paréntesis. Antes los conocíamos como ciclistas, pero el término se modificó a biciusuarios. ¿Por qué? Porque hoy la movilidad es mucho más diversa. Existen bicicletas, existen monopatines, existen patinetas y triciclos y otros similares, entonces por eso se llaman ahora biciusuarios, para que pueda abarcar todo este tipo de transporte alternativo. Los ciclistas en cambio, las personas que se dedican al deporte en sí, netamente de manera profesional. En este caso, nosotros tenemos a un representante en el Ecuador, que es Richard Carapaz. Él es un ciclista como tal porque él cumple esta actividad de manera profesional, de manera deportiva y la hace constantemente. El biciusuario lo toma en ciertos periodos de tiempo, no muy seguido, puede ser no muy recurrentemente, pero utiliza estos medios de transporte. Seguidamente tenemos el transporte público y el transporte comercial, que son los taxis. ¿Por qué sigue en este nivel? Como lo mencionaba anteriormente, por la cantidad de usuarios que va a transportar un vehículo. Entonces, hay la necesidad de que el transporte público tenga este nivel después de los dos usuarios viales que tienen cierta vulnerabilidad. Entonces, continuamos con el transporte público por la cantidad que puede trasladar de personas. Seguidamente viene el transporte de carga. ¿Por qué está aquí antes que el transporte particular? Porque el transporte de carga lleva servicios que van a hacer funcionar a todo este sistema, no solo el sistema vial, sino el sistema económico, el sistema de transporte, el sistema educativo y todo este aparataje que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, por eso posee este nivel. Y al final tendremos el transporte de automóviles y motocicletas, que son el transporte particular, porque solo satisfacen necesidades particulares de nadie más. Entonces, de esta manera está dada la pirámide de la movilidad para que nosotros tengamos en cuenta quiénes y por qué tienen esas prioridades y están ubicados en esos niveles. Continuando con la conducción segura. Como objetivo de la conducción segura, debemos nosotros adecuar nuestra conducta de conducir, sí, para salvar vidas. Aquí también hay una palabra importante que es el ahorrar tiempo y dinero. Lo traducimos o lo podemos hacer un equivalente. Muchas personas dicen que el tiempo es el dinero, dicen, no, porque puede estar trabajando, puede estar produciendo. Entonces hay que tener en cuenta, como les mencionaba al inicio, que cada acción pequeña puede crearnos cierto tipo de recursos que se pueden traducir no solo en pérdidas económicas, sino también en otro tipo de pérdidas. Ahora, aquí también hay un término que
que es interesante, el manejar versus el conducir. Sí, la conducción en sí no es un acto empírico. Manejar es un término que se le utilizaría más para cuando yo lo hago por ensayos y errores, que adquirí esa capacidad solamente viéndola o explorando, ensayando, como a veces aquí lo hacemos de forma incorrecta, que cuando somos jóvenes le decimos, le prestamos el carro, le prestamos la motocicleta y eso no está bien. El conducir es un proceso mucho más complejo. Sí, porque el conducir implica no solo los conocimientos previos, implica actitudes, habilidades, destrezas. Y el conducir ya se transforma en un proceso mucho más complejo. Y aún estamos adquiriendo aquí no solo la parte teórica, los conocimientos, sino también la práctica, las destrezas. Esto tiene que ver mucho con las escuelas de conducción. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta la diferenciación de estos dos términos. En esta lámina podemos observar qué es la conducción. Como les mencionaba, es un proceso mucho más amplio, mucho más grande. No es solamente el tomar un vehículo, accionarlo, encenderlo y darle marcha, sino ya implica, miren, un proceso desde el crecimiento, desde la infancia, desde nuestro núcleo familiar, porque implica aquí valores, parte de los valores éticos, los valores culturales, cómo me han enseñado, cómo me han formado desde pequeño en la sociedad, qué es lo que veo, lo que les mencionaba, ¿no? Ya me prestaron la motocicleta, no me fui sin el casco, sin un equipo de protección, no usé, ni siquiera aprendí qué tipo de señales existen en el camino. Igual con el vehículo sucede lo mismo. Entonces, desde aquí ya aplicamos nosotros qué es la conducción, todos estos componentes. Y no podemos omitir ninguno de estos, pero podemos. En los conocimientos formales son los que ya adquirimos en una escuela, en un centro de formación académico, en una escuela, en el colegio, nosotros vamos aprendiendo mucho de la teoría. Hoy en día ya se promueve y se enseña seguridad vial, no como una materia como tal, sino como un eje transversal. Pero sin embargo, ya empezamos a tener estos conocimientos, lo que no sucedía anteriormente. Ustedes recordarán muchos que antes las licencias de motocicletas incluso se solo daba la prueba, aunque no sepa conducir, pasaba la prueba y se la otorgaba. Entonces eso ya ha ido cambiando, por eso hay escuelas de capacitación, en la escuela también y colegios promueven la seguridad vial. Aún falta mucho por hacer, pero ya estamos en ese camino, en el proceso para mejorar y fortalecer los conocimientos, la parte teórica. En las habilidades, eso ya tiene que ver con las escuelas de conducción, donde enseñan, donde en la parte práctica dan todo el contenido que usted necesita para accionar el vehículo, desde revisar el vehículo, conocer el vehículo, la parte mecánica, seguridad activa, seguridad pasiva. Adquiere esas habilidades, le enseñan que debe ajustar los retrovisores, ajustar su asiento, debe colocar bien las manos, sujetar bien el volante, conocer el tablero que tienen los vehículos, sean motocicletas o automóviles, cualquier tipo de vehículo, pues, los pictogramas. Entonces, todo eso, esos componentes van en las habilidades. Y en las destrezas ya es la práctica, cuando usted ya sale, después de haber adquirido todo esto, sale a la calle y lo pone en práctica. Entonces, aquí nos damos cuenta, si todos estos tres componentes no los estamos obviando, omitiendo, nosotros estamos directamente, cuando nosotros prestamos el vehículo a un menor de edad,
que vaya a adquirir la destreza sin estos tres componentes importantes. Así que hay que tener muy en cuenta. Por eso es que los siniestros también se incrementan. Omitimos o obviamos todo lo que implica una conducción segura. Todo este proceso. Ahora, hablando de un proceso psicofísico aquí podemos ver cómo es que reacciona nuestro cerebro, cómo es que nosotros, después de que podemos ver, percibimos un estímulo, llega a nuestro cerebro, se procesa la información y tomamos la decisión, ejecutamos. Entonces, aquí es lo que hablábamos al inicio también acerca del video. Nosotros tenemos varios estímulos. Si nos fijamos en el semáforo, perdemos nuestra atención en otros lugares que pueden existir amenazas o riesgos. Sí, entonces por eso es necesario que adecuemos nosotros tanto la seguridad activa, la seguridad pasiva, nos concentremos en la conducción, porque cada reacción, cada acto que nosotros realizamos es un proceso. Desde que percibimos, lo procesamos y lo hacemos, lo ejecutamos. Entonces, toma e implica un proceso, implica un tiempo. No podemos decir que aquí cometemos el error de veces estamos atendiendo una llamada o incluso en el caso de las señoritas o las damas están utilizando el maquillaje. Entonces, pierde todo el rango de percepción porque está nuestro cerebro otro tipo de estímulo, otro tipo de información. Estamos guiando o prácticamente estamos perdiendo atención a lo que realmente importa, que es en ese momento el acto de conducir. Dentro de los factores que intervienen en la conducción, tenemos los más importantes de este tridente, que es el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Estos tres conforman un taburete, que el uno tiene relación con el otro, no pueden estar solamente dos, siempre tienen que estar los tres, porque si no tengo, en este caso, vías adecuadas, si tengo un buen vehículo y sé conducir bien, no, mi conducción también va a continuar siendo insegura. Si tengo de la misma manera unas buenas vías y estoy bien capacitado como factor humano, pero el vehículo está en malas condiciones, va a seguir siendo insegura mi conducción. De la misma manera, si tenemos vehículos buenos, adecuados, en buenas condiciones, tenemos buenas carreteras, buena infraestructura vial, pero aquí también lo más importante que sería el factor no está capacitado. Se pasó o se saltó todo ese proceso de la conducción. Voy a tener también aquí un alto riesgo de siniestralidad. Por eso es que estos tres factores funcionan como un taburete. Si una de las tres patas falla, falla todo dentro de la conducción. Aquí podemos ver una tabla de comparación en porcentajes que el 90% de los siniestros son por causas del factor humano, que serían en este caso siniestros, no son accidentes. Sí, y el 10% son ya realmente situaciones de fuerza mayor o que no podemos evitarlos. Un accidente cuando hay algo que sucedió en la vía, no sé, hubo un aluvión, un terremoto, se dañó la vía o se cayó un árbol por la lluvia. Entonces, el factor humano tiene mucho que ver. El 90% son por causas del factor humano que se pudieron haber evitado. En el factor humano, como les mencionaba, es importante hacer aquí un énfasis, porque el factor humano, como tiene el mayor porcentaje dentro de la incidencia de los siniestros de tránsito, nosotros debemos estar muy, muy capacitados. Eso es muy, muy importante, porque el factor humano tiende siempre al error. Entonces,
no podemos negar aquí o decir que vamos, salimos y hoy voy a conducir bien y no voy a tener un siniestro. Hay esa probabilidad, puede suceder, hay esos riesgos porque somos humanos, entonces tendemos al error. Lo que sí podemos hacer es reducir. Siempre vamos a intentar reducir. No podemos eliminar totalmente todos los riesgos y amenazas, pero sí reducir. Es el ejemplo que les ponía al inicio del cinturón de seguridad. No sé qué va a suceder el día de hoy. Yo voy a conducir de la mejor manera, pero no sabemos en el caso del resto de usuarios cómo va a reaccionar, cómo va a interactuar como nosotros. Entonces, no podemos hacer nada con respecto con la otra persona, con las decisiones que va a tomar, pero nosotros sí podemos reducir y prepararnos, prevenir esa situación. En caso de que se desencadene un siniestro, nosotros reduciremos nuestras lesiones con el cinturón de seguridad, el airbag, las buenas condiciones del vehículo. Cuando conducen motocicletas, con el uso del casco, la protección y todo el equipamiento que es mínimo que se requiere para reducir, como les mencionaba, reducir esa palabra es muy importante, las lesiones o incluso ya una consecuencia fatal que sería la muerte. Aquí pueden ver los principales factores de riesgo que producen muertes en las vías de Quito. Esta fuente es sacada de la Agencia Metropolitana de Tránsito del año 2022. Como pueden ver, tenemos el exceso de velocidad, las distracciones, que en este caso sería el teléfono celular, y el estado de ebriedad y la fatiga en la conducción, que son las principales causas. El exceso de velocidad, ustedes ya lo conocen, en la Simón Bolívar, en esta avenida, hay una alta siniestralidad y es por esto, por el exceso de velocidad. La vía no, la vía tiende, como su infraestructura vial está por su constitución, no existen semáforos, no existen muchos reductores de velocidad, entonces eso permite al usuario que, que acelere. No hay cierto tipo de obstáculos. Entonces, nosotros como tendemos al error o a distraernos, no nos concentramos en la conducción, por eso es este llamado a concentrarnos, nos excedemos en la velocidad o a veces vamos con muy poco tiempo e intentamos ganar este tiempo. Y aquí es donde ocurren los siniestros, porque la vía es sinuosa. Y aun cuando fuera una vía muy segura, el exceso de velocidad siempre va a incrementar el riesgo, va a elevar la probabilidad de que tengamos un siniestro. De la misma manera, el teléfono celular, como les mencionaba, hay estos distractores. Nuestra atención se reduce en lo que realmente importa, que es la conducción. No podemos hacer varias cosas a la vez. Yo les invito a hacer este ejercicio, que ustedes estén hablando por el teléfono celular y se pongan a resolver algún otro tipo de problema que tengan por ahí, que implique otro proceso. Se les va a dificultar. Van a fraccionar su atención, un poco aquí y un poco acá. Entonces, por eso es la necesidad que nosotros siempre concentremos nuestra atención en la conducción, en todo este proceso complejo. El estado de ebriedad también es otro de los factores importantes aquí dentro de los siniestros de tránsito que producen muertes dentro de no solo dentro de nuestra ciudad, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, esto forma también parte de la cultura, como nosotros estamos adaptándonos a este tipo de conductas. Nosotros culturalmente ya tendemos a estar inmersos dentro de este tipo de acciones, de este tipo de conducción en estado etílico. Sin embargo, nosotros podemos ir mejorando, ir cambiando esto. Nosotros desde la parte cultural, como les mencionaba, desde pequeños vemos y se promueve, nos promueven a veces estas malas conductas,
papá o vemos a un tío, un familiar o al vecino, mire, él bebe y conduce, ¿por qué yo no? Como les mencionaba, dentro de todo este proceso tiene mucho que ver el entorno donde creció, no solo en el entorno familiar, sino también en el entorno social. Entonces, influye mucho aquí que nosotros podemos con ciertas acciones ir haciendo estos cambios. La fatiga en la conducción también es algo muy importante, que es de grave como el estado etílico, porque muchos conductores se han quedado dormidos y han provocado siniestros. Esto es por no hacer las pausas que deben hacer, al menos una pausa cada 2 horas, pueden hacer 5 minutos. En este momento les voy a hacer un ejemplo. Hacemos una pausa y estamos haciendo un ejemplo, suponiendo que ya vamos 2 horas, estamos sentados o en el lugar que estemos, tomamos un descanso, respiramos, hacemos estiramiento unos 5 minutos, tomamos agua, vamos al baño, entonces nuestro sistema nuevamente vuelve a activarse, porque muchas veces en la conducción la fatiga hace esto, como estamos viendo siempre al frente, la cabina muchas veces se pone caliente y esto también reduce, y mientras respiramos se reduce el oxígeno, entonces esto hace que se aletargue el sistema. Entonces tiende a dormirse el conductor y puede ocasionar un siniestro de tránsito. El exceso de velocidad, en este caso, produce este fenómeno precisamente, el de la visión de túnel. Como ustedes pueden ver en la gráfica, ya que se incrementa la velocidad, nosotros dejamos de percibir lo que tenemos. Nuestro rango de visión se reduce. Sí, aproximadamente en unos 65 kilómetros, como pueden ver en la lámina, nosotros tenemos un rango de visibilidad de unos 70 grados. Podemos ver algo en una carretera, aún podríamos ver algo, tal vez reaccionar, tal vez, digo. Pero a medida que incrementamos más esto, más la velocidad, nuestro campo de visión se reduce. Nosotros ya empezamos a ver este fenómeno de visión de túnel. Sí, usted no va a percibir casi nada de lo que esté pasando cerca. Así que es muy importante para nosotros que se reduzca la velocidad. Siempre, la velocidad es, como ustedes vieron, uno de los factores que inciden en los siniestros de tránsito, en víctimas fatales. En el caso de las carreteras o de las vías rápidas, nosotros tenemos un límite de velocidad de 90 kilómetros. Como ustedes ven aquí, a 100 kilómetros nosotros tenemos un rango de 42 grados, que casi ya no se percibe el movimiento, los objetos que estén pasando cerca. No podríamos reaccionar si puede cruzar un semoviente, un animal, una persona, algún otro tipo de vehículo. Nosotros no tendríamos un tiempo para la reacción. Y haciendo aquí una comparación en el gráfico derecho, nosotros tenemos una comparación de en qué niveles, desde qué piso, desde qué nivel estaríamos cayendo en caída libre según la velocidad. Si vamos a 50 kilómetros por hora, estaríamos cayendo de un tercer piso. A eso equivaldría. Si vamos a 120 kilómetros, equivaldría a caer de un piso número 14 y a 180 kilómetros de un piso número 36. Imagínense, si solo caerse del primer piso al, al suelo, a la planta baja, ya le produce lesiones, le puede producir lesiones graves. Se ha escuchado en las noticias, en noticieros que han caído personas de un segundo piso, a veces por han estado en las cornisas y han perdido la vida. Imagínese si yo caigo de un tercer piso, que esto equivale a un 50 kilómetros por hora, mucho más otras velocidades más altas, por eso es que hay víctimas fatales.
Ahora vamos a ver la distancia de detención, algo de lo que hablábamos, ¿no? Y es muy importante porque hay muchos siniestros de tipología de choques por alcance. Cuando un vehículo le antecede y le impacta en la parte posterior. Aquí es muy importante este término o este concepto de la distancia de detención, que es la distancia de reacción, la distancia de frenado y nos da una distancia de detención. Sí, la distancia de reacción, como el proceso de ver, nosotros ya tenemos el estímulo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Procesar y tomar la decisión y reaccionar. ¿Sí? Entonces, la distancia de reacción es la distancia, dice, que recorre un vehículo desde que el conductor levanta el pie y acciona el pedal del freno. Por eso es que es importante darle mucha atención a la conducción. Nosotros vemos el obstáculo o el estímulo. El estímulo puede ser el semáforo, que está en verde, pasa a anaranjado, ya previene, ya tiene el estímulo. O puede ser un obstáculo que se presenta en la vía. Entonces, ya tiene el estímulo, usted procesa y toma la decisión y reacción. Ahí va este proceso. Luego la distancia de frenado. La distancia recorrida que recorre un vehículo desde que se acciona el freno hasta que el vehículo se detiene. No se va a detener instantáneamente una vez aplicado el freno. Entonces es importante, muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque una vez accionado el freno, aún continúa el vehículo rodando, se sigue desplazando. Entonces, por eso tenemos una distancia ya final de detención. Esta es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor ya percibió el problema o estímulo o el obstáculo. Lo que les mencionaba, evalúa, actúa y el vehículo se detiene. Comprende la distancia de reacción más la del frenado. Entonces, ahí está la distancia total. Por eso es que nosotros tenemos que anticiparnos y siempre dejar un espacio adelante para evitar impactar a otros vehículos. Aquí hay un ejemplo de la distancia de detención en estas dos gráficas, según las velocidades y en diferentes condiciones, que sería en la tabla de arriba en condiciones normales, se podría decir, o en un clima seco. Y la tabla de abajo, la tabla azul, en condiciones ya de lluvia o cuando tenemos lloviznas o un cierto grado de humedad, así como en nuestra ciudad. Entonces, aquí podemos ver la distancia que tendríamos si vamos a 40 kilómetros por hora en el primer cuadro, justo el primer gráfico. Tenemos la distancia de 19 metros que deberíamos llevar, que sería lo ideal, porque a esa distancia nosotros, desde que percibimos el estímulo, vemos el obstáculo, procesamos, realizamos la acción de frenado hasta que frene nuestro vehículo, deberíamos dejar al menos un espacio de 19 metros, que es lo ideal. Y esto se incrementa, como pueden observar, a medida que incrementa la velocidad. Si vamos a 110 kilómetros, debemos dejar al menos 90 metros de distancia. Por esto que muchas colisiones de esta tipología. La tipología de colisión es cuando más de dos vehículos impactan. Entonces, esto recurrentemente se ve porque estamos obviando este tipo de información, que debemos dejar el espacio suficiente porque ahí la distancia desde que yo percibo el peligro hasta cuando yo reaccione y termine de frenar, sigue desplazándose el vehículo. Entonces, como no tomamos en cuenta esto, sucede este tipo de siniestros. Ahora, en condiciones de lluvia o pisos mojados o húmedos, también se incrementa, ya existe una variación. Ahora, si voy a el mismo ejemplo, a 40 kilómetros por hora, ya necesito 42 metros de espacio para reaccionar. Imagínese todo ese espacio que debe dejar.
Por eso es que nosotros hacemos el énfasis de tanto reducir la velocidad como mantener también la distancia y los carriles, que también es muy importante, porque el implica mucho el riesgo en la conducción, no solo la distancia, sino a veces los también de carril, donde ya están inversos más vehículos aún. No solo por el conducir en exceso de velocidad, no dejar el espacio suficiente y también la, el cambio brusco de carril. Ahora quiero que por favor veamos este video. Es un video para reflexionar, ya para ir, ya vamos acercándonos a finalizar. Por favor, es de una persona. Aquí habla algo acerca de lo que les mencionaba, acerca de las estadísticas. Una persona joven que estuvo involucrado en un siniestro de tránsito por los factores que ya habíamos mencionado, exceso de velocidad, y pierde la vida. Entonces, es un llamado a la conciencia y a cuidarnos, a salir seguros a las vías, que es lo más importante, porque las víctimas no somos nosotros cuando nos arriesgamos y terminamos perdiendo la vida en la carretera. Existen muchos más daños colaterales. Por favor, pongamos atención. Él, por estudios, se fue a estudiar en Yachay, por lo que tenía que viajar. Él viajaba los viernes para Quito y los domingos viajaba a la universidad. Un día, ¿sabes? Le dejamos a las 6 de la tarde en el terminal, pero lamentablemente a las 8:20 recibimos la peor llamada de nuestras vidas. El bus estaba totalmente volcado. Por testimonios también en el juicio, el bus iba a exceso de velocidad, iba a 140 kilómetros. Nos cambió la vida totalmente. Creo que esa llamada fue la peor llamada de nuestras vidas, porque nuestro mundo se dio la vuelta. Es como que nos arrancaron un pedazo del corazón. Su sitio está ahí, sus cosas, algunas cosas siguen ahí, su recuerdo está ahí, sus últimas palabras para mi madre, que fueron: mami, nos vemos el próximo fin de semana. Abrazos que ya no llegaron, mensajes que quedaron solo en un texto. Bueno, como les mencionaba, los factores aquí, ustedes, pues, el exceso de velocidad, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta el conocimiento de los factores, de cómo conducir de manera segura, el proceso de la conducción, sí, que no es algo tan sencillo, ya que implica pérdidas materiales, que es recuperable, pero lo más importante, pérdidas humanas. Vamos ahora con la fatiga y el sueño en la conducción. La fatiga es bueno, en este caso la fatiga también como dentro de los factores también que implican el incremento de los siniestros de tránsito, no tenemos en cuenta las horas de conducción, las horas y las condiciones, que es muy, muy importante a nivel empresarial, a nivel institucional. Muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta las pausas que debemos darle el espacio al cuerpo, al sistema cognitivo, para que vuelva nuevamente a activarse. Como les mencionaba, dentro del vehículo se crea una atmósfera que esa atmósfera tiende a que nosotros reduzcamos nuestra tensión. Entonces se reduce el oxígeno y obviamente nosotros empezamos a entrar ya en un estado de somnolencia. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante para que vuelva a mantener la atención, en este caso en la conducción. El conductor
es necesario que haga esta actividad. No se toma más de 5 minutos, toma agua, va al baño y nuevamente retoma, hace unos estiramientos para que el sistema circulatorio nuevamente se active y otra vez pueda estar en las condiciones para conducir. Creo que les debe haber pasado. Pasan estas cosas. A veces salimos muy cansados y creemos que vamos a estar en las mejores condiciones. Entonces siempre hay un momento para hacer estas pausas. Ahora, los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Mayor tendencia a distraerse, se pierde la atención, se disminuye la capacidad de reacción y la falta de precisión en los movimientos. ¿Y cómo podemos evitarlo? La postura. También es importante. Un asiento muy no es adecuado. La ventilación, lo que les mencionaba, se crea la atmósfera de calor, se baja el nivel de oxígeno y la precaución en las horas de conducción. Cuando nos metemos en el tráfico o en las horas de congestión, también nos puede suceder este tipo de cosas. El alcohol en la conducción es una droga psicodepresora. Ahora, ¿cómo afecta? ¿Cuáles son los efectos? Aumenta el tiempo de reacción, altera la percepción de la velocidad y la distancia y la capacidad para reaccionar a una situación inesperada. El efecto en el comportamiento y la conducta, que también es algo interesante, ¿no? A nivel psicológico, produce estos cambios fisiológicos también. ¿Y a qué sucede? A veces nos ponemos incluso hasta agresivos. Sí, no solo dejamos de percibir de manera adecuada los estímulos, somos un poco más lentos para reaccionar, sino que también produce otro tipo de conductas como puede ser, eh, puede crear una situación de violencia. Y aparte con que también afectan a la conducción, todavía aún más puede haber mucho más mayores efectos, mucho más graves. En la visión, ¿cómo afecta el alcohol? Reduce también el campo visual, es casi algo como les mencionaba de la visión del túnel, la capacidad para seguir objetos o ver en la distancia. No podemos percibir de manera clara si tenemos una señal, si hay más vehículos, si hay personas. Se reduce la visión nocturna en un 25%. Imagínense, se reduce todavía más. Y la capacidad para ver objetos distantes. Entonces, debemos tener muy en cuenta todas estas consecuencias o qué efectos puede producirnos el alcohol. Veamos el siguiente video antes de continuar. De la misma manera, para que tengamos, vayamos haciendo un poco más de conciencia. El impacto dura para toda la vida. Sí, hay consecuencias fatales que no se puede revertir, no se puede comprar. De la parte, en los daños humanos, la parte biológica, no, hay cosas que no se pueden pagar. Hay daños que quedan para siempre. El celular como distractor, como les mencionaba, es uno de los riesgos. También dentro de los siniestros de tránsito existe el riesgo manual, riesgo visual y riesgo cognitivo. Aquí brevemente les voy a explicar. El riesgo manual es porque tenemos un objeto que ocupa o estorba en la conducción. Porque usted está con el teléfono en la mano y quiere conducir, quiere cambiar de marcha, quiere ver el espejo. Entonces ya produce este riesgo manual. El riesgo visual porque usted puede estar observando un mensaje
o intentando teclear. Y el riesgo cognitivo, que es el procesar. Usted mientras está hablando, está procesando, su atención está otro, en otro lugar, no está en la conducción. Entonces se crea este tipo de riesgos. ¿Sí? El uso de manos libres ayuda un poco. Tal vez reduce el riesgo manual y el riesgo visual, pero el riesgo cognitivo todavía se mantiene. Así que no tenemos tampoco que confiarnos demasiado porque estamos con el manos libres, porque siempre usted se da cuenta que cuando llega una llamada, y puede ser incluso una llamada muy importante que puede causarle a usted una gran impresión, se puede alterar y le va a producir algo en ese momento. Listo, vamos con el factor vehículo. El vehículo como medio para transportar personas o bienes de un lugar a otro. Esa es la definición del vehículo. Ahora, dentro de esto, las seguridades de un vehículo, las dos principales, seguridad activa y pasiva. La seguridad activa es la que está en ese momento accionada, está en marcha, está funcionando. En este caso mencionamos la dirección, la suspensión y el sistema de luces o sistema de alumbrado. Ahora, la seguridad pasiva es todo lo que nosotros utilizamos, no implica nada en la conducción como tal, pero si existe un siniestro de tránsito, me va a ayudar a reducir, esa palabra, acuérdese, reducir las lesiones o evitar una muerte. El cinturón de seguridad no le impide a usted que encienda el vehículo, pero si se desencadena un siniestro, le va a ayudar. El airbag tampoco, no implica nada en la conducción, pero si sucede algo, va a ayudar. Por esto se denomina seguridad pasiva. El apoyacabezas de la misma manera. El apoyacabezas debe estar bien ubicado a la altura de los ojos, debe quedar la mitad del apoyacabezas. No implica nada en la conducción, pero si tiene un siniestro, un choque por alcance y no lo tiene puesto, va a generarse el efecto látigo y va a producirle lesiones graves o incluso la muerte. Los elementos de la seguridad pasiva, como les mencionaba, el cinturón, cómo se debe, los 3 puntos, usted sabe, por encima del hombro, por la clavícula, pasa el torso, ¿sí? Y luego, como está en la gráfica, pasa por la cadera, no más arriba, no tampoco muy abajo en las piernas, y se anclan los 3 puntos. No en la parte del estómago, porque están las vísceras y puede terminar aplastando y creando más lesiones. ¿Sí? Si se lo pone mal, no funciona. Ya no, ya no ya no cumple la función. No crea este efecto de seguridad en caso de desencadenarse un evento de tránsito. El apoyacabezas de la misma manera, la misma importancia, como les mencionaba, el apoyacabezas, como está en la gráfica, a la altura de los ojos debe quedar la mitad, ¿sí? Para que en caso de que exista el efecto de látigo, puede evitar que las cervicales se extiendan demasiado hacia la parte de atrás. ¿Cómo iniciar una conducción segura? La inspección visual, que es importante, lo que nos enseñan en las escuelas, y lo que omitimos cuando lo hacemos de forma empírica o solamente nos dan las llaves de los vehículos. ¿Ya? Muy importante. Revisar neumáticos, los fluidos, revisar que tenga las luces en buen estado. Sí, todo esto es muy importante. Revisar una revisión rápida. A veces es cuestiones de segundos, ni siquiera nos toma más tiempo. A veces se han dado incluso situaciones en las que mascotas o niños han estado debajo de los vehículos y por no hacer este pequeño check, los han arrollado. Imagínense si a veces por no tomarse un pequeño tiempo,
algún niño o un animal, una mascota, un semoviente está debajo del vehículo. Por 5 segundos puede provocar este tipo de daños. Dentro del vehículo, lo que mencionaba. Ya dentro del vehículo nosotros tenemos que adecuar la ergonomía. Nuestro cuerpo debe estar en la mejor postura, ¿sí? Ajustar el asiento, regular los retrovisores. Aquí nosotros vemos los puntos ciegos, o prácticamente no vemos, por eso son ciegos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay el juego del espejeo que le llaman. Poner el retrovisor, tenemos que evitar ver desde el lado izquierdo el retrovisor del centro, el que tenemos internamente, hasta el lado derecho y intentar o evitar que tengamos espacios que se pierdan, que es lo más ideal. No hay un modo o un estándar de cómo ubicar los espejos, pero sí podemos ubicarlos de tal manera que desde el lado izquierdo yo pueda ver y lo que termina en el lado izquierdo de ese retrovisor continúe en el retrovisor interno que tengo y en el derecho continúe el resto que me falta. Así reduciría mucho más los puntos ciegos. Nos colocamos la seguridad pasiva, que es el cinturón, y las luces en este caso, pero también debemos revisar el tablero y el resto de testigos que tenemos dentro del vehículo y el resto de pictogramas que nos pueden informar de algo importante que pueda suceder. Sí, aquí vemos una parte de los puntos ciegos, que es muy importante para nosotros, no solo evitar, nosotros no debemos ubicarnos en los puntos ciegos y también tener cuidado al momento de conducir, porque debemos asumir que alguien o en algún momento otro conductor puede ubicarse o puede estar atravesando por un punto ciego. Entonces, de los dos lados. Estos espacios, esto que está fuera de nuestro campo visual, es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que también se hace el llamado al no cambiar bruscamente de carril, porque muchas veces está alguien, un conductor, un biciusuario, un motociclista, atravesando estos puntos ciegos, ¿sí? Entonces, siempre mantener la atención, igual las luces, señalizar para advertirle. No podemos evitar estas conductas, pero sí podemos reducir siempre el riesgo de un siniestro de tránsito. El factor ambiente. Nosotros conocemos de la situación climática aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito. Entonces, para esto ya conocemos. Debemos no solo sino también adecuar la parte mecánica también del vehículo, porque ya de por sí la velocidad, el no mantener distancia de seguimiento, nuestras condiciones en las que vamos a conducir, ya incrementan el riesgo. Pero también la parte mecánica, la parte vial es algo muy importante. No sabemos en qué condiciones puede estar una vía, pero sí podemos reducir el riesgo no, revisando las llantas de nuestros vehículos, el sistema de frenos, el sistema de luces, que es muy importante. Y aparte del factor humano, también usted, si está capacitado, está en la mejor condición física, no está en estado etílico, no está con sueño, entonces vamos a poder reducir los efectos que en este caso, los efectos ambientales pueden provocar en la conducción. De la misma manera es la neblina. Aquí debemos tener en cuenta velocidad, luces, ¿sí? Y aquí podemos activar las luces de parqueo. Hay algo muy importante aquí que los colocan los neblineros a veces muy grandes, son partes muy altas y eso no está bien y técnicamente tampoco es recomendable porque las partículas de agua que forman la neblina, una vez que acciona una luz,
va a reflejar los mismos ojos. Entonces, es por eso que deben estar colocadas en los guardafangos, dice la normativa, y apuntan en un ángulo hacia abajo, hacia la calzada, porque si no el reflejo de la luz en estas partículas va a hacer que pierda aún más todavía la visibilidad. Para finalizar y cambiar al tema de normativa legal, vamos a ver un video de reflexión. Por favor, pongamos atención. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto. Y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando. Se te acabaron los memes y los chistes. Tu cuerpo esperará en la morgue, solo, hasta que lo reclamen. Alguien que ni conoces llamará a tu casa. Tus padres nunca se recuperarán. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Pero eso no lo podrás sentir, porque nunca vivirás esa experiencia. En realidad no vivirás nada más. No volverás a hacer el amor. Tu pareja conocerá a alguien y seguirá su camino. Tus amigos tarde o temprano volverán a reír porque gente se termina olvidando. Tonterías como acariciar a un perro, estrenar zapatillas o charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías. Simplemente dejarán de ser. ¿Qué más da? Estás muerto y has pasado a ser una estadística. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Listo. Para ir finalizando esta primera parte de conducción segura, antes de cerrar este capítulo, les hacemos un llamado a reflexionar. Una sola pequeña acción que podamos poner en práctica puede hacer un gran cambio y reducir víctimas, siniestros de tránsito y evitarle incluso en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar también muchos otros problemas. Entonces, tengamos muy en cuenta en eso. Ese tipo de acciones a veces las vemos como que son de poca importancia, pero cambian, es algo así como el efecto mariposa. Ahí el aleteo de las mariposas puede cambiar mucho de aquí al otro lado del planeta. Entonces, esas pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y evitarnos muchos problemas y muchas pérdidas, no solo materiales, sino lo más importante, vidas humanas. Al final les enviaremos el link para que puedan realizar para el facilitador de la capacitación como de los conocimientos que ustedes han adquirido. Vamos a pasar al tema de normativa legal. Ya, empecemos con el tema de normativa legal. Ya conocemos la introducción. Entonces vamos al tema principal. En normativa legal tenemos las herramientas que nos ayudan al buen manejo en la conducción. En nuestro caso tenemos la ley orgánica, tenemos reglamentos, el Código Orgánico Integral Penal y las ordenanzas municipales como herramientas legales que nos ayudan a reducirlos, a controlar y también a reducir porque el controlar a través de ciertas contravenciones ayuda a que se eviten delitos mayores. Aquí algo importante que también nos había mencionado y que debemos hacer mucho énfasis es en la parte de las conductas de la corrupción, de que sucede en la parte social. Que nosotros estamos inmersos siempre en esto, en el cohecho. El artículo 280 del COIP nos habla de este término del cohecho. ¿Qué dice? Que las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, en nuestro caso, Agencia Metropolitana de Tránsito, enumeradas en la Constitución de la República del Ecuador, que reciban o acepten, escuche, que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona, es decir, por terceros, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer omitir
agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Puede, nosotros estamos inmersos, puede suceder, y es bueno que usted lo tenga. Acuérdese cuál es este artículo, el 280 del COIF. Aquí, continuemos, aquí hay algo muy importante. Si la o el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta es para cometer otro delito, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Ahora aquí en este párrafo, que nos menciona, la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dice, en este párrafo es importante porque muchas de las veces en los noticieros dicen, tal funcionario cometió este delito o cohechó, pero este artículo de aquí es el que no le menciona. Cuando está, en este caso es cuando ofrece o cuando el conductor le dice al funcionario público, para que no me emita la citación o no se lleve el vehículo. ¿Qué dice aquí? Escuche bien. La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito. Será sancionada con las mismas penas señaladas para los públicos. Sí, entonces tengamos en cuenta que no solo es el que recibe, sino el que da. Por eso dice aquí, la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, cualquier modalidad, eso quiere decir de forma verbal, por teléfono, por correo, como sea. Tanto el que ofrece como el que recibe tienen y van a ser procesados. En el artículo 281 tenemos la concusión. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esto es más para las autoridades o quienes están a cargo, pero también tiene mucho que ver con esta parte de evitar la corrupción, porque la concusión es, en cambio, cuando una autoridad manda o lo que dicen, no es como si alguien que estuviera a cargo con su autoridad o con su poder lo usa mal para cometer un tipo de acto. Dice el artículo 281, concusión. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las Estado determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusan de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con una privativa de libertad de 3 a 5 años. Ahora también hay esta parte del artículo del 283 por ataque o resistencia, cuando a un funcionario quiere realizar su labor y no le permite. Se denomina o se llama en el artículo 283 ataque o resistencia. ¿Y en qué consiste? Dice, la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas, y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Que ataque o se resista. No dice que ataque y resista, dice cualquiera de las dos, puede atacar o resistirse. Y aquí también algo importante, puede ser de forma violenta, que dice con violencia o con amenazas. Sí, cualquiera de las dos, no dice violencia y amenaza, dice violencia o amenaza. Entonces puede ser cualquiera de las dos. A los empleados públicos, a los depositarios pública, a los comisionados para percepción de los impuestos, contribuciones, etcétera, serán sancionados con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces tengamos también en cuenta eso, que el impedir que el funcionario público ejerza
o realice su labor también tiene una pena. Ahora vamos a tratar de hacer esto lo más preciso, lo más puntual, porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver el tema de la licencia de conducir. Para la obtención de la licencia de conducir profesional y no profesional por primera vez, la Agencia Nacional de Tránsito exigirá que se haya aprobado el curso de capacitación. ¿Ya? Los conductores profesionales y no profesionales se someterán a exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos. Se utilizará el sistema de reducción de puntos, así como el sistema de incentivos por el no cumplimiento de infracciones. Vamos para allá. Entonces, aquí, ¿qué nos indica el artículo 93? Que por primera ocasión, cuando el conductor cuente con su licencia de conducir con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos autorizados. Y 15 puntos. En una segunda ocasión, si cuenta con 15 o menos en su licencia de conducir, podrá tomar un curso de recuperación de puntos que de aprobarlo recuperará 10. Por tercera ocasión, si cuenta con 15 puntos o menos en su licencia de conducir, podrá tomar un curso de recuperación de puntos que de aprobarlo recuperará 5 puntos. La recuperación de puntos se realizará una vez al año, así que tiene que esperar ese periodo para volver a hacer una recuperación. Este procedimiento aplicará en el periodo de vigencia del título habilitante, así que debe estar vigente su licencia de conducir. El total de puntos que puede recuperar voluntariamente en la vigencia de su licencia mediante cursos es de 30. Ahora, perdidos 30 puntos. ¿Qué sucede? Se suspende la licencia por 60 días. Debe tomar un curso en las escuelas o institutos de conducción y hacer la recuperación de 15 puntos. Perdidos los 15, hay una suspensión de 120 días. Debe tomar el curso nuevamente y recupera 15 puntos. Perdidos los 15 puntos, se suspende por un año, toma un nuevo curso, recupera los 10 puntos en este caso. Y 10 puntos tiene una suspensión de la licencia de conducir durante un periodo de 5 años. Para obtener su licencia deberá cumplir con los requisitos de obtención de la licencia por primera vez. Aquí es como si vuelve a reiniciar ya después de haber perdido por cuarta ocasión los 10 puntos que le han otorgado. Y la recuperación de puntos se realiza, como mencionábamos anteriormente, en el periodo de un año. La aprobación del curso no significa el cese de la suspensión de la licencia de conducir, así que si usted aprueba y todo, igual debe esperar el periodo de suspensión para poder nuevamente utilizar su licencia. Ahora aquí también es parte de los incentivos. Los conductores que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizados desde la última infracción, gozarán de hasta 4 puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año. El señalado incentivo por buenas prácticas de conducción no sobrepasa el límite de 30 puntos contenidos en la ley. Al conductor, esto es en caso de licencias, que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantiene los 30 puntos, se le exonera el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir. Así que si tenemos un valor aproximado por licencias profesionales que son de $20, estamos al día, estaríamos hablando de que estamos pagando unos 60, 65, 70 con exámenes y todo. Entonces hay estos incentivos que hay que aprovecharlos, pero también promoviendo, que la intención es promover el cumplimiento y las buenas prácticas, el cambio en la cultura de nuestros desplazamientos y la conducción. ¿Qué nos dice el Código Integral Penal en la reforma que se realizó el 10 de agosto del 2014? Se derogaron ciertos artículos de la ley, como el de los inherentes a las infracciones de tránsito y de las circunstancias de las infracciones de tránsito. Sí, hay que tener en cuenta esta reforma para lo siguiente que vamos a ver,
¿Qué es una infracción de tránsito? Es una acción, es acciones, omisiones de carácter culposo dentro del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer algo, puedo no hacerlo, esos dos tipos de acciones o no acciones, ya de una infracción, pero estas dos acciones o no acciones son de carácter culposo, no son con intención, por eso es culposo. Tiene usted la culpa, pero no lo hace con intención, dentro de materia de tránsito. Doloso sería que salga con intención, entonces eso ya no es tránsito, ahí actúa la Policía Nacional. Por ejemplo, si yo salgo, un ejemplo, ¿no? Salgo con mi vehículo y, qué sé yo, tengo la mala intención, alguien me hizo daño y voy y le atropello. Eso ya es doloso, eso ya no es materia de tránsito. En materia de tránsito son las acciones culposas, que yo estuve manejando, me distraje, tuve el teléfono celular o exceso de velocidad y impacté, choqué, atropellé. Entonces, es de carácter culposo, no es con intención. Aquí tenemos también antes se decía que los peatones nunca tenían la responsabilidad o culpa de nada, decían que el conductor siempre tiene la culpa. Ahora tenemos que tener en cuenta esto. En el artículo 373 del COIP nos habla de la responsabilidad de los peatones. ¿Qué nos dice? Que si el responsable del accidente no es el conductor, sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, sí, aquí embarca a todos, incluso a controladores, peatones, pasajeros, con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos. Sí, entonces se aplica tal cual como a un conductor, porque un peatón también puede poner en riesgo y también han provocado siniestros de tránsito. En este caso, a veces por no utilizar los pasos peatonales, se cruzan entre carriles, corriendo debajo de los puentes, no utilizan las zonas de seguridad, omiten cierto tipo de zonas para transitar, se bajan a la calzada o no respetan los semáforos de tránsito. Entonces, ya está dentro de este tipo de responsabilidades y también tienen que asumir aquí el caso de la penalidad que se les impone por el siniestro o los daños que puedan ocurrir. Tenemos circunstancias atenuantes y agravantes. Esto veámoslo antes de ir finalizando porque ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué son las atenuantes? ¿Y qué son las agravantes? Las atenuantes, obviamente, como su nombre lo está indicando, es algo que va a reducir, a aplacar, va a minimizar. Y un agravante lo va a incrementar, lo va a hacer mucho más complejo. En este caso, si nosotros tenemos una infracción, cometemos una contravención o un delito, tenemos ¿cuáles son las atenuantes? Brindar auxilio, algo que recurrentemente pasa, se van del lugar, no deben irse del lugar. Pueden reducirle la pena, aparte de que no van a estar perseguidos, no van a tener que ocultarse o lo que sucede muchas veces que, que huyen del lugar y empiezan a esconderse y luego no pueden terminar sin trabajos y con órdenes de captura y todo eso. Entonces, ¿qué dice? Brindar auxilio y o ayuda inmediata a la víctima. Colaborar eficazmente con las autoridades. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades pudiendo haberse dado a la fuga. Aquí es lo que les hablaba, ¿no? Aun cuando yo tenga esa opción de retirarme del lugar, no debo hacerlo, tengo que quedarme ahí, que eso va a considerar un juez de tránsito, que el señor se quedó y van a reducirle e incluso le pueden dar otro tipo de medidas sustitutivas. Sí, y la atenuante trascendental, que es suministrar información para la investigación. Usted le dice, fue así, 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 le aclara, ayuda a los peritos, a las autoridades de tránsito, entonces son atenuantes. Y las agravantes, lógicamente, todas estas conductas que no se adecuan para que se realice un proceso, un procedimiento adecuado. Tener una licencia anulada, caducada, revocada o suspendida. Licencia de tipo diferente a la categoría exigible. Ejemplo, usted conduce
un vehículo que necesita un tipo C, un tipo D, un tipo E. Son licencias profesionales y está conduciendo con una licencia tipo B o Sportman o la de una motocicleta. También es un agravante. Huir del lugar de los hechos, como ya les había mencionado, eso es todavía peor. Ocasionar un accidente, en este caso está mencionado como accidente, como lo dice en la normativa, pero sería un siniestro, ocasionar un siniestro con vehículo sustraído. Sí, esto implica un máximo de la pena incrementado en la mitad. Y tenemos, bueno, para cerrar el tema, tenemos las contravenciones, en este caso, que me gustaría que ustedes conozcan porque se nos ha quedado muy corto. Desde las contravenciones en este caso, tendríamos las contravenciones de primera clase, tenemos el pena de libertad de 3 días. Tenemos una remuneración básica y 10 puntos menos, ¿sí? En el inciso 2 tenemos con la retención del vehículo 2 remuneraciones básicas y 10 puntos menos. Ahora, ¿qué pasa en la segunda clase? Tenemos el 50% de una remuneración básica y 9 puntos. De ahí hacia abajo de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿qué nos dice la disposición reformatoria a la ley orgánica? Que ya no se reduce en los puntos. La sanción no implica una reducción de puntos en la licencia, sino solo una sanción pecuniaria, que quiere decir en la parte económica, del 40% de una remuneración básica unificada, seguidamente hasta el 5%, que es la de séptima. ¿Sí? Entonces, eso tengamos en cuenta. De tercera clase a séptima ya no tenemos reducción de puntos, solo sanción pecuniaria. Hay que tenerlo muy en cuenta porque la información es necesaria. A veces funcionarios inescrupulosos pueden confundir a la persona o sacar ventaja de esto. ¿Ya? ¿Qué nos dice también? Que dentro de 20 días de emitida la infracción, pueden pagar hasta el 50% de la infracción que se le haya impuesto en la multa respectiva. Entonces, hasta aquí finalizaríamos nuestra capacitación. Nos quedan algunas cosas pendientes, pero de todas maneras, las dudas, preguntas y que podamos tener, si las podemos resolver o si no, a través de a través de Karina, para ver si podemos ir resolviendo, si no podemos en este momento porque ya estamos a término de la jornada, entonces podríamos hacer algo puntual o si no, para resolverlo posteriormente. Listo. Gracias, Edison, por la intervención. Voy a proceder a enviarles en estos días, chicos, el enlace en el cual ustedes van a poder responder evaluando al capacitador, evaluando también el aprendizaje que tuvimos hoy, y ahí también hay la oportunidad de que pongan ciertas dudas que les pueden ir resolviendo, ¿ok? Si bien obviamente el tiempo no nos alcanza para poder abordar otros temas, pues tengan en cuenta que los vamos a ir abordando en otros espacios. Vamos a pedir una capacitación específica de normativa de seguridad vial, normativa vial, para que ustedes pues estén más actualizados en ese tema. Únicamente, primero agradecerles también por la participación, chicos, y recordarles que con respecto al tema de coimas, como ustedes vieron, hay una ley del cohecho en la que ya nos especifica claramente que somos culpables, por llamarlo así,
tanto las personas que coimamos como el agente de tránsito. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese hecho es un delito, ¿sí? Chicos, eso nada más, les agradezco mucho y pues ya les estará llegando el enlace para que puedan hacer la evaluación. Muchas gracias, Edison. Con todo gusto, que tengan un excelente día. Recuerden aplicar lo aprendido. No hace falta crear acciones grandes, sino con acciones pequeñas podemos ir a la seguridad vial y nuestros desplazamientos. Un excelente día con todos. Muy buen día con todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Igual.